de enfermedades profesionales. Estíbaliz. Sí, Marta, y el Gobierno de Canarias estudia crear un protocolo de salud para detectar enfermedades profesionales que no se han notificado. Según la Seguridad Social, las dolencias musculoesqueléticas son las que más afectan a los trabajadores. Canarias es una de las comunidades donde no se deja constancia de esas patologías, un asunto que ha saltado a la actualidad gracias a las camareras de piso. La Dirección General de Trabajo, los sindicatos y los empresarios quieren ampliar el catálogo de enfermedades profesionales. Bueno, un asunto que vamos a abordar esta mañana y en los próximos minutos con José Miguel González, que es director general de Trabajo. Señor González, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Efectivamente, el caso de las Kellys, de las camareras de piso, han traído a la palestra el asunto de las enfermedades profesionales, pero bueno, un asunto en el que ya venía trabajando el Gobierno de Canarias. Sí, la infranotificación de las enfermedades profesionales siempre ha sido un problema, sobre todo porque en aquellas comunidades autónomas en donde la accidentalidad leve derivada de los trastornos musculoesqueléticos es muy elevada, eso pudiera generar una sospecha de que hay muchas enfermedades profesionales no declaradas. Es decir, una comunidad autónoma con 23.000 accidentes de trabajo y apenas 200 enfermedades profesionales notificadas significa que hay una descompensación importante. De ahí que desde el año pasado, a través de la Mesa Técnica de Enfermedades Profesionales, en donde está incorporada empresarios, sindicatos, pero también el Instituto Nacional de Seguridad Social y el propio Servicio Canario de la Salud, así como la Asociación de Mutuas, Inspección de Trabajo, etcétera, pues bueno, pues hemos incrementado e implementado ese incremento de notificaciones porque pudiera parecer que detrás de un accidente leve pudiera estarse escondiendo una enfermedad profesional. ¿Y por qué no se notifica? ¿También por un desconocimiento del trabajador? Bueno, en principio porque la enfermedad profesional es una patología derivada de tus condiciones de trabajo que no tiene una reacción inmediata como un accidente. Por lo tanto, ante una dolencia musculoesquelética en este caso, normalmente vas a tu médico de familia. Claro. Nosotros el protocolo del que comentaba, lo que vamos a habilitar una situación de prevención y de información que ante una sospecha de una patología de origen laboral sea derivada al órgano competente con el objeto de que sea evaluada. Una vez que sea evaluada, pues bueno, pues se puede notificar como tal y será tratada por el apartado competente, que en este caso podrían ser hasta las mutuas. Claro, y de este desconocimiento, porque hace que Canarias esté entre las comunidades que menos notifican, pues para solucionarlo hay que involucrarse pues todos los sectores implicados sobre todo las empresas, para dar a conocer las opciones que tienen los propios trabajadores. A lo mejor están sufriendo esa enfermedad y no son conscientes que ha sido derivada de tantos meses de trabajo. Claro, aquí se dan determinadas circunstancias, es decir, tienes una dolencia, vas a tu médico de cabecera, vas a tu mutua, a lo mejor, y la mutua no descubre o no tiene la posibilidad de descubrir de que sea de origen laboral, vas a tu médico de cabecera. Se notifica a lo mejor como un accidente leve porque en ese momento pues tienes un determinado tipo de dolencia de muy corto plazo, se te cura, bien, el sistema público lo sana a la persona que en ese momento se encuentra con la dolencia, pero vuelves al puesto de trabajo que tal vez te haya provocado esa misma dolencia. Por lo tanto, es un accidente leve recurrente. Nosotros lo que estamos haciendo es, independientemente de investigar los accidentes graves y muy graves y mortales con el objeto de su obligatoriedad y de evitarlo, estamos también investigando los accidentes leves recurrentes. ¿Y eso por qué? Porque pudiera parecer que detrás de ese accidente leve recurrente hay una deficiente evaluación del puesto de trabajo. Claro, porque si va habiendo accidentes recurrentes es porque algo hay. Y porque a lo mejor no se te ha evaluado correctamente los riesgos a los que estás expuesto en tu puesto de trabajo y por lo tanto no se te activan las medidas correctoras. Esas medidas correctoras evitarían que ese accidente leve se pudiera volver a suceder. El caso es que en este asunto de las enfermedades profesionales han ido de la mano también con el Gobierno de Baleares, que ya en febrero tuvieron la oportunidad de reunirse Gobierno de Canarias y Gobierno de Baleares, ¿no? Sí, aquí hay dos campos de actuación. Por un lado, desde el punto de vista de la competencia autonómica, que es incrementar, y de hecho lo estamos consiguiendo, las notificaciones, no por un cierto capricho, sino por establecer la canalización de la gestión de determinados tipos de dolencia en las mesas correspondientes. Y por el otro, la ampliación del catálogo de enfermedades profesionales. Este catálogo es de competencia exclusiva estatal. Claro, ¿quieren hacer fuerza los dos gobiernos en ese sentido? Claro, utilizando la Mesa Técnica por la Calidad en el Empleo, que se conformó a finales del mes
mes de noviembre, en donde participábamos 8 comunidades autónomas. De esa mesa técnica de 8 comunidades autónomas se estableció un comité ejecutivo de 4, en donde Canarias está presente junto a Baleares, Madrid y Andalucía. Veíamos que no había una convocatoria tal y como se nos había comprometido por parte del Estado a mes vista de la mesa inicial, y por lo tanto pues establecimos las reuniones pertinentes desde el punto de vista bilateral y trasladamos al Estado una serie de determinaciones sobre las que hay que negociar, y una de ellas sería la implementación de nuevas enfermedades profesionales que realmente están reconocidas para puestos de trabajo masculinizados, pero no así para puestos de trabajo feminizados, claro, como el que comentaba una antes. perspectiva de género en este sentido, ¿no? Exactamente, es incorporar simplemente que una dorsolombalgia, una epicondilitis o un problema de túnel carpiano está reconocido para actividades que normalmente están masculinizadas, pero en este caso, en el ámbito de las camareras de piso, cocineros o ayudantes de cocina, no lo estaba. Claro, y para que a la gente le quede claro, ¿qué diferencia hay entre que un problema pues, musculoesquelético, que son los más frecuentes, se diagnostique como enfermedad profesional o como enfermedad pues, normal? Claro, es el reconocimiento que tiene. Es el reconocimiento, pero cuando tú tienes un reconocimiento profesional de una dolencia, tienes, incluso desde el punto de vista económico, claro, tienes un reconocimiento integral porque está derivado del desempeño profesional. Cuando tienes una enfermedad común, pues sabemos los coeficientes reductores que se te aplican. Claro. Bueno, estamos hablando también que, si hacemos mención al año 2017, decía usted que las enfermedades profesionales que presentan más problemas son las musculoesqueléticas. ¿Cuál podrían seguirles después, por ejemplo? La dermatosis por acción química del producto que pudieras utilizar, y después la respiratoria, ese tipo de circunstancias. Pero hay mucho que trabajar en el ámbito de la enfermedad profesional, sobre todo por lo que dije antes, porque pudiera estar ocultando lo que se declara como accidente leve. Y yo no sé si las enfermedades profesionales engloban también, aparte de los problemas evidentemente físicos, también los psicológicos, que también pueden ser derivados directamente de una presión laboral muy grande. ¿Eso se reconoce como enfermedad laboral también? Hay determinados tipos de enfermedades en donde los tribunales médicos establecen si la exposición a ese estrés psicosocial al que estás expuesto en tu puesto de trabajo deriva, porque eso deriva en una patología posterior. A lo mejor de por sí eso no es una enfermedad catalogada, pero sí la patología que se deriva de esa acción. Imagino lo importante también de seguir insistiendo en campañas de concienciación, no solo para los empresarios, sino también para los trabajadores. Lo primero que hay que tener en cuenta es incrementar la cultura preventiva. La cultura preventiva hace que tengamos correctamente evaluados nuestros puestos de trabajo, es decir, cuando firmamos nuestro contrato, solicitar incluso la evaluación de nuestros puestos de trabajo. Pero claro, ¿el trabajador es consciente de que tiene que firmar eso? Bueno, para eso hay organizaciones empresariales y sindicales que deben difundir esa información, independientemente de que la Administración ya sensibiliza en todos sus campos en relación a este tema. Cuando tú conoces los riesgos a los que estás expuesto, también se te establece por tu servicio de prevención el parapeto de minimización de las consecuencias de dichos riesgos, porque hay dos tipos de riesgos: los riesgos evitables, que por lo tanto los tienes que evitar, y los inevitables, por lo tanto tienes que minimizar tu impacto sobre la salud. Si eso tú lo desconoces, pues entonces al final te vuelves tienes una cierta vulnerabilidad al desarrollar tu actividad profesional, que bueno, que depara pues perjuicios para tu salud. Son los propios trabajadores los que a lo mejor pues, dan de lado esos indicadores o esas observaciones que se le hacen desde la propia empresa y no se dan cuenta que están siendo sometidos a un riesgo que a la larga puede derivar en una enfermedad. En el hipotético caso que se diera eso, la acción directiva de la empresa tiene que obligar al cumplimiento de las normas de seguridad. Por eso hablamos de cultura preventiva, por eso hablamos de prevención, para que, la propia palabra lo indica, no actuemos ya de forma reactiva sobre un accidente declarado o sobre una enfermedad declarada, sino justamente en ese pasito antes de que suceda. Y también como se viene trabajando en anticipar la jubilación a determinadas profesiones, como el caso de las camareras de piso, que exigen también una jubilación anticipada, teniendo en cuenta que muchas de ellas ni siquiera por sus problemas físicos no pueden llegar a cumplir su periodo para la jubilación. Pero el problema que nosotros por lo menos manifestamos, el problema no es la edad a la que se jubila, el problema son las condiciones de salud a las que llegas a determinado tipo de edad. Es decir, ningún puesto de trabajo tiene que ser incompatible con la edad. Incluso hacemos acciones formativas en donde se establece que una correcta vigilancia de la salud hace que llegues a todas las edades posibles para desempeñar cualquier tipo de actividad. De esa razón, si pusiéramos esa situación como posible solución,
quien dice que a edades más tempranas no aparecen incluso perjuicios previos. Por lo tanto, lo que hay es que evaluar correctamente las condiciones de salud y seguridad que tenemos en nuestros puestos de trabajo para que la edad no sea un inconveniente para desarrollar tu actividad. Estamos hablando de las cámaras de piso, pero ¿hay otras profesiones que también necesitan una consideración especial? A eso es lo que me refiero, es decir, en este caso ha aparecido el tema relacionado con las camareras de piso, en donde tienen unas dolencias determinadas entendemos, por unas mejorables condiciones de trabajo o una insuficiente corrección en sus riesgos a los que están expuestos. Pero hay otros tipos de sectores en donde el desempeño físico también está muy declarado. Por ejemplo, ¿cuál es, señor González? Peones de la construcción, bueno, dentro del ámbito industrial, la minería, sabemos que hay determinados tipos, a eso es lo que yo me refería, que hay riesgos inherentes, los que no puedes evitar, porque la propia acción de la actividad tienes exposición a esos riesgos, pero tienes que minimizar su impacto. Claro, porque la acción coordinada de todas estas pues puede minimizar los riesgos, puede minimizar el efecto que tiene sobre la salud. Y minimizando los riesgos sobre el efecto sobre la salud, la edad no tiene por qué ser un inconveniente, y menos en un contexto en donde se nos está diciendo que cada vez tenemos que jubilarlos más tarde. Claro. Pues es uno de los problemas. José Miguel González, director general de Trabajo, gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias. Buenos días. Buenos días.